Hola, hola, estamos en la píldora número 14 y hoy vamos a hablar un poco de la ética de la inteligencia artificial y por muchos motivos. Últimamente estamos viendo mal uso de la inteligencia artificial, lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo y quiero tocar varios temas hoy, tales como lo que ha pasado con Donald Trump y Obama detenido. No sé si han visto este vídeo, pero hoy lo vamos a ver. O también la campaña que ha hecho el Partido Popular utilizando pues esa Kiss Cam que hubo en el concierto de cosplay. Antes que nada, bueno, saludarles, mi nombre es José Navarro. Si estás aquí por primera vez, que sepas que estás dentro de la Escuela de Verano de Inteligencia Artificial, donde durante este mes de julio estamos compartiendo pues contenido, herramientas enfocados a ayudar al profesorado en el reto que tienen para el curso 2025-2026, introduciendo pues todas estas tecnologías dentro del aula y buscando pues una buena convivencia para que realmente pues podamos educarnos, no ya tanto hacia los retos del futuro, sino a los retos que estamos teniendo en el presente, cambiante y de manera constante. Voy a ir por partes y les voy a contar el por qué grabo esta píldora y el por qué surge hablar de esta ética de la inteligencia artificial, ¿no? Hay uno de los cursos que estuve dando a lo largo de este año que estaba enfocado a personas en desempleo. En ese momento me di cuenta que las primeras semanas del curso estábamos tocando herramientas de inteligencia artificial y veía una euforia, ¿no? Y una evangelización, por así decirlo, hacia el uso de la inteligencia artificial como algo que está para ayudarnos, que todo es divertido, que todo está bien, un uso sin límites, ¿no? De la tecnología. Y en una de las clases saliendo, pues me llevó un poco a la reflexión de decir, ojo, o sea, tampoco quiero que salgan de este curso pensando que la inteligencia artificial es algo que podamos utilizar de manera libre y sin cuestionarnos diferentes cosas, sino realmente estamos hablando de un cambio de paradigma y un cambio que va a suponer realmente una gran revolución, ¿no? En el mundo tal y como lo estamos viviendo, ¿no? Y al igual que hablamos de cosas positivas, porque la inteligencia artificial nos ayuda a ahorrarnos tiempo, nos ayuda a ser más eficaces, nos ayuda a automatizar procesos, nos ayuda y nos facilita, ¿no? El trabajo que nosotros tenemos que hacer, también tiene un gran peligro, ¿no? Un gran poder lleva una gran responsabilidad y en este caso el uso de la inteligencia artificial tiene una gran responsabilidad detrás, ¿no? Y en el papel en el que estamos nosotros de formadores, dinamizadores, educadores, como lo queramos decir, o dentro de cómo se quieran definir, ¿no? Yo en este caso pues me defino como divulgador de un uso correcto de la inteligencia artificial. Creo que tenemos un papel muy importante, ¿no? A la hora en la que el alumnado y las personas a las que nosotros les estamos compartiendo un conocimiento, pues se hagan preguntas, reflexionen, cuestionen, ¿no? Si realmente pues el uso que se hace es un uso correcto, no es un uso correcto, que sepan identificar cuando se está haciendo un uso erróneo y tengan pues ese pensamiento crítico, que es una pues de las habilidades que más tenemos que fortalecer dentro del aula, porque es lo que nos diferencia, ¿no? Por ahora y nos potencia como seres humanos que somos. Entonces, con este grupo de clases lo que hice fue crear un manifiesto, lo llamamos el manifiesto de ética de la inteligencia artificial. Les voy a dejar por aquí el enlace por si lo quieren ver. Les dejo el enlace por aquí abajo para que lo puedan ver, para que se lo puedan descargar, ¿vale? Lo que hicimos fue un ejercicio de clase donde al principio pues abrimos un poco el debate, ¿no? Lo que hicimos fue definir y entender lo que para este grupo de personas que estábamos compartiendo una formación pues significaba la ética de la inteligencia artificial. En este caso, como la definieron, es que la ética de la inteligencia artificial es un conjunto de principios y prácticas que aseguran que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de manera responsable y beneficiosa para todos, tratando de evitar los impactos negativos que conllevan los avances en las nuevas tecnologías. Dentro de aquí
que esto fue una definición a la cual llegaron después de estar un día pues trabajando, debatiendo, cada uno pues y cada una expresando qué es lo que entendía, cuáles eran esos miedos que ellos veían y todo este tipo de cositas. Llegamos a un consenso también para poder marcar y para poder definir cuáles eran esos principios de la ética en la inteligencia artificial que iban a regir, ¿no? O que iban a guiar el uso que nosotros estamos haciendo dentro del aula de la inteligencia artificial. Y para eso pues se marcaron los principios de privacidad, de transparencia, responsabilidad, sostenibilidad, supervisión humana, accesibilidad, beneficio social y justicia. Si nos vamos a estos ejemplos que estaba poniendo al principio, no sé si lo han visto, pero Donald Trump, y esto voy a hablar hoy sin decantarme por ninguna ideología, ningún partido político ni nada de eso, o sea, pongo estos ejemplos porque son los que hay. Si hubieran otros ejemplos, pues hubiera puesto los otros también, ¿no? Pues no se le ocurre otra cosa a Donald Trump que subir este vídeo que les voy a compartir ahora. Ahí vemos, ¿no? Cómo está reunido con Obama. Él lo mira, se ríe, lo esposan, se va Obama en la prisión. Y luego, pues bueno, eso puede ser un ejemplo que digas, vale, sí, eso pues puede ser porque es en Estados Unidos y todo este tipo de cositas. Mira, está, se me fue la luz detrás. Voy a aclarar el vídeo si se acabó la luz. Así me ven un poquito mejor. Vale, sí, puede ser Estados Unidos. No sé si lo saben, las políticas, ¿no? Son un poco diferentes también. Ahí, por ejemplo, hay una guerra de marketing desde hace muchísimos años entre marcas como Coca-Cola o Pepsi, Burger King o McDonald's, ¿no? Y hacen publicidad donde se meten con la otra marca, cosa que aquí, por lo menos en España, de la manera en la que hacen esa publicidad en Estados Unidos no se podría hacer. Pero ¿qué pasa? Que aquí en España al PP se le ocurre utilizar pues lo que ha pasado en el concierto de Coldplay, donde con la Case Cam pues enfocan a una supuesta pareja que al final pues estaban siendo los dos infieles, cada uno a sus parejas por separado, y entonces utilizan para con la inteligencia artificial hacer un meme, que es el que están viendo ahora, con Pedro Sánchez. Entonces, claro, esto al final llega a un punto en el que si este es el nivel de referencia, de uso, ¿no?, que están haciendo, en este caso, los referentes políticos que nosotros estamos teniendo, ¿qué es lo que va a hacer la gente de a pie normal? ¿O qué es lo que va a pasar, ¿no?, dentro de las aulas y demás? O sea, ¿cómo le podemos nosotros decir al alumnado que no utilice las imágenes de otra persona para poder hacer memes y para poder reírse de ellos, ¿no? Hay un montón de cosas que entre que no hay una línea clara de la ética, ¿no?, que esté fijada para este uso de la inteligencia artificial y un poco por cómo están pasando, ¿no?, o cómo están sucediendo las cosas a nivel social, que esto a la hora de estar en el día a día del aula creo que va a ser mucho más complicado que nosotros exijamos, ¿no?, al alumnado una serie de cosas, porque al final fuera, en la sociedad, en el día a día, en las redes sociales, en esos referentes que estamos teniendo, ¿no?, a nivel político y a nivel social, pues están haciendo un uso totalmente inadecuado. Esta clase de manifiesto, que es el que les estoy enseñando hoy, o esta clase de ejercicio que les estoy proponiendo hoy para poder hacerlo en el aula, pues puede ayudar a tratar de marcar unas líneas, a tratar de marcar unos puntos, unos límites, ¿no?, o una manera de poder decir, oye, en este curso no vamos a estar en guerra entre
tú eres el alumnado, yo sé que te vas a utilizar la IA para escaquearte de los trabajos, de los exámenes y de todo este tipo de cosas. Esa guerra tiene que terminar. Yo creo que tiene que ser algo más como, vamos a introducir la inteligencia artificial, pero vamos a llegar a un consenso de cómo vamos a integrar la inteligencia artificial durante el curso y de qué manera está bien utilizarla y de qué manera no está bien utilizarla. Y cuáles son esos principios que dentro del aula nosotros vamos a tener para poder utilizar la inteligencia artificial. Entonces, pueden llegar a estos principios que les comparto yo, que hicimos nosotros en clase, o pueden llegar a otros principios que sean diferentes, o pueden ser los mismos principios, pero pueden tener otros nombres. Para mí lo importante es que esa conversación se dé, que esos valores éticos de la IA se hablen, se establezcan en la clase, y qué mejor manera que lo puedan trabajar de manera grupal, de manera individual, o un rato de manera grupal y después lo trabajan un poco de manera individual, y que de alguna manera pues ese manifiesto, esos valores éticos de la IA queden en algún espacio del aula, ¿no? Porque va a ser muy fácil cuando nosotros hagamos ejercicios, cuando queramos corregir actividades o cuando pasen cosas donde estamos viendo un mal uso de la inteligencia artificial, que podamos recurrir a esa conversación que tuvimos, a esos valores que marcamos al principio del curso, para que el alumnado también de alguna manera diga, oye, es verdad, esto lo hablamos, lo estoy haciendo mal o me equivoqué, o que entre ellos sean capaces de corregirse, ¿no? Yo creo que eso sería la utopía, que nosotros estamos en el aula y el alumnado diga, pues mira, esto está mal porque nosotros hablamos de este valor y este valor lo estamos incumpliendo, ¿no? Pero igual, a principio no, pero al final del curso podemos llegar ahí. Entonces nada, yo un poco en el curso que les estoy comentando o en el ejemplo que les estoy dando, pues cada una de las personas de la clase desarrolló uno de los principios, ¿no? Definió cuál era el principio y de alguna manera, como ven por aquí, pues bueno, Ricardo es el que hizo el principio de privacidad, donde hablaba de alguna manera que en este caso tienen que garantizar la protección de los datos personales y la autonomía de las personas que están frente al uso de esa tecnología, porque pasa muchas veces también que empezamos a subir datos y no somos conscientes, pero subimos nombres, apellidos, DNI, dirección y todo este tipo de cosas que estamos muchas veces hablando de la ley de protección de datos, pero como es inteligencia artificial, subimos documentos donde no nos cuestionamos cuáles son esos datos que estamos compartiendo nuestros o a lo mejor de personas. O sea, vamos a poner un ejemplo simple. O sea, igual llega un contrato de alquiler, te lo pasa, ahora que seguramente muchos y muchos de ustedes van a estar buscando un alquiler porque a lo mejor les ha tocado un colegio con una plaza diferente y ustedes ese contrato lo ponen en la inteligencia artificial para que les resuelva dudas. Y ese contrato lleva la dirección del piso, los datos del arrendatario, los datos del arrendador y nosotros lo subimos sin cuestionarnos o sin pararnos a pensar si eso está bien o no. Por otro lado, Leida, por ejemplo, habló de la transparencia. ¿La transparencia de qué? De decir, oye, si esto que yo creo está utilizado con inteligencia artificial, voy a decir que se creó con inteligencia artificial. No me tengo que esconder, pero voy a decir cuáles fueron las fuentes en las que yo me basé, ¿no? Es como cuando vamos a hacer un trabajo de clase también. Carmen, por ejemplo, pues habló de la parte de la responsabilidad. Teresa habló de la sostenibilidad, que esto sobre todo pasó cuando empezó todo el mundo a generar las imágenes del estudio Ghibli, o sea, ese momento que ChatGPT permitió generar imágenes, la gente generaba imágenes al estilo este de dibujo japonés, o como los Simpsons, o empezaba a crearse como sus emojis, yo entre ellos, el que me creo a veces, pues cada vez que nosotros creamos algo, pues generamos un gasto, ¿no? De recursos, de agua y de todo este tipo de cositas. María del Carmen hablaba de la supervisión humana. Uy, madre mía. Se me cayó. Listo, estamos vivos. Vuelvo. María del Carmen hablaba de la supervisión humana. Carmen Elena hablaba de esa accesibilidad. Bárbara hablaba del beneficio social. Y Juan Carlos hablaba de la justicia, ¿no? Y por aquí pues tenemos
las personas en este caso, ¿no? O el grupito que tenía yo con el que estábamos trabajando, y ahí pues los datos de cada uno para darles un poco el protagonismo a ellos. Yo de ahí me salgo y es algo que crean ellos, ¿no? Por lo cual ese sentir de pertenencia y esa conexión con los valores que marcaron se van a hacer como mucho más grandes también, ¿no? Para ir terminando, esto fue en abril que lo creamos, de 2025. Dentro de aquí que hablaba de accesibilidad, hay una cosa que no todo el mundo sabe, y voy a dejar debajo también un vídeo de cómo empezaron a entrenarse los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Creo que si les dijera, díganme un país o piense un país del mundo, o un continente mejor dicho, debería de decirlo, donde estuvieron entrenando la inteligencia artificial, ¿cuáles se les vendría a la cabeza? Hay un documental que les dejo aquí debajo donde hablan de que uno de esos continentes es África. ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más barata ahí. Entonces no sabemos quién fue, porque esos datos no se dan, pero muchos de los modelos de inteligencia artificial que utilizamos hoy en día estuvieron entrenados por personas en África, donde se pegaban muchas horas en el día diciendo si esto es un perro, no es un perro, esto es un gato, no es un gato, o contestando y respondiendo preguntas sobre cuestiones éticamente mucho más duras y viendo imágenes muy fuertes para tratar de decirle a la inteligencia artificial lo que estaba bien, lo que no, lo que es correcto o lo que no. Una vez que esos modelos han sido entrenados y que les han pagado muy poquito dinero, esas grandes empresas tecnológicas han ido y hay un problema muy grave, y es que se ha quedado mucha gente con problemas psicológicos de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que tuvieron que hacer. Entonces les dejo ese documental porque en mi opinión también hay que hablar y hay que poner y hay que visibilizar el lado no tan bueno de toda esta tecnología, porque es la que nos permite a nosotros también poder crear conciencia y poder generar debates que sean enriquecedores para nuestra aula. Así que bueno, hasta aquí. Dale like, suscríbete, que me olvidaba hoy de decirlo, y nos vemos mañana. Chao, chao.